Hola amigos, bienvenidos a este primer live podcast. Estamos muy contentos y muy emocionados porque por fin, después de mucho tiempo, pudimos llevar a cabo este proyecto. Yo soy María Alejandra. Yo me llamo Junior Romero. Y Jatniel Valladares. Hablando un poco sobre lo que es live podcast y el porqué, ¿verdad? De live podcast. Creamos, creo que nació de una conversación. Literalmente estábamos los tres conversando y fue como, deberíamos hacer un podcast. Algo a lo que, por cierto, yo no he estado muy acostumbrado. Yo soy una persona, para que me vayan conociendo, una persona que le gusta compartir la palabra, pero he de reconocer que me pongo muy tímido a la hora de presentarme tal vez delante de una cámara y la verdad es que ellos me terminaron convenciendo. No sé cómo, pero me terminaron convenciendo. Y bueno, yo estoy por acá de visita. Yo estaré en estos primeros episodios y me alegra poder comenzar con ustedes e iniciar este proyecto. Pero yo creo que la idea es que van a haber varias personas que pasen por acá y podamos tener una conversación de temas de la Biblia. Cabe destacar que a Junior no lo convencimos nosotros, a Junior lo convenció alguien que está detrás de cámara. Entonces ustedes descubrirán después, mucho más adelante, de quién se trata. Amén. Pero bueno, este podcast también nace de la necesidad de querer comunicar la palabra del Señor a los jóvenes, de que podamos volvernos amigos, ¿por qué no?, dentro de la comunidad de YouTube, y que podamos expresar, que podamos comunicar de una forma clara, de una forma divertida, y una forma sencilla lo que hemos aprendido por parte del Señor y de su palabra. Sí, ahora en estos tiempos en los que estamos viendo como muchos hermanos están compartiendo sus opiniones en redes sociales, pues nosotros también queríamos alzar la voz. No nos íbamos a quedar atrás. Hermanos y no hermanos. Sí. Sí, porque hay muchas personas que creen saber cómo debería comportarse un cristiano. Y que creo que es el tema del día de hoy. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hacen algún comentario en las redes sociales, en cualquier red social, siempre hay alguien y no falta esta persona que dice, oye, tu comentario no debería ser así porque tú eres cristiano y debes mostrar amor. No, a mí me ha pasado muchas veces, no sé ustedes. Sí, y ahorita lo podemos ver más en la red social TikTok. TikTok tiene la característica de que si tú ves un video, tú puedes hacer un dúo y responder. Y entonces ahorita hay muchas personas que tienen una postura teológica o son ateos y tienen la facilidad de responder. Y entonces ahorita andan por ahí las personas diciendo de cómo creen que nosotros nos deberíamos comportar. Sí, definitivamente, pero esto ya creo que ya es algo muy normal porque creo que más bien esto nace que es a partir de una idea que ellos tienen debido a cómo nosotros nos comportamos. Ellos nos ven a nosotros que nos comportamos como personas que queremos, que nos interesan las personas, que nos gusta tener interés por los pobres, que somos de alguna manera tolerantes con los demás. Entonces ya eso se traduce en que tenemos que ser tolerantes con todo, con absolutamente todo, aceptar todo de antemano. Y bueno, entonces hablando o entrando en el tema que queremos hablar hoy es el cristiano ideal. Hablando sobre ideal quiere decir que está apegado a un estereotipo, a un modelo de perfección, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que para la sociedad o para el resto de las personas es un cristiano ideal? Mira, en esta semana hubo un revuelo por ahí en el mundo cristiano por el comentario de un artista y se alzaron muchas voces, hubieron muchas personas que conociendo de la palabra y conociendo de cómo nosotros como cristianos debemos comportarnos y creer, hubieron cristianos que alzaron su voz. Y no faltó la persona que cree saber cómo es un cristiano, entonces están hablando de que éramos falta de amor, de que éramos intolerantes, de que nosotros no sabemos realmente cómo debe ser un cristiano. Y lo más extraño es que son personas que a lo mejor nunca han tocado una Biblia en su vida. Es el concepto que tienen de pronto el concepto que nosotros mismos, que la comunidad misma ha dado a través de la historia, realmente. Bueno, entonces, vamos a definir primero qué es un cristiano. Creo que ya que hemos planteado este tema, ahora nosotros con esa premisa, nuestro objetivo era poder
Y vi a la señora por ahí que me estaba mirando yo. Ay, Se puso nervioso. Yo le lancé un beso de una. Le hiciste huir. Con ese mismo motivo fue que nosotros quisimos realizar este podcast. No solamente queremos alzar la voz, sino que también queremos dar una respuesta, sobre todo a los jóvenes, porque creo que todos estamos aquí convencidos de que los jóvenes a veces somos influenciados muy fácilmente. Creo que sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viendo tanto contenido en las redes sociales, sobre todo. Tenemos acceso a internet y eso nos da muchas libertades para poder ver de todo. Entonces creo que aprovechando este medio, nosotros también queremos alzar la voz junto con todos otros hermanos también y dar una respuesta bíblica de cómo realmente es un cristiano o quién es realmente un cristiano. Ok, decíamos que íbamos a dar una definición de lo que ser cristiano es. Y algo que la Biblia me enseña reiteradamente es que un cristiano es un imitador de Cristo, ¿no? Porque dejarlo así, ¿un imitador de qué? Un imitador de Cristo. Y vemos cómo Pablo dijo en varias oportunidades, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y en otras partes encontramos que dicen, imiten a Dios como hijos muy amados. Entonces un cristiano, además de ser un seguidor de Jesús, es un fiel imitador de Jesús. Me gusta mucho cómo lo expresa el apóstol Juan. Cada vez que a mí de pronto me hacen una pregunta respecto a quién es un cristiano, o sea, en estos momentos que estamos tratando este tema, yo he respondido porque me encanta tanto ese pasaje que dice que nosotros hemos de andar, si estamos en él, como él anduvo. Y creo que esa es una definición bastante corta, pues, de lo que acabas de decir sobre que es un imitador. Anda como él anduvo. Así es. Nosotros como creyentes, sabemos que nuestro modelo a seguir es Cristo. O sea, nosotros cuando decimos somos cristianos, es porque nosotros decidimos de que Cristo entrara a nuestro corazón, de que Él empezara a hacer un cambio en nosotros y de que nosotros conscientemente buscar ser como Él. Así es. Es decir, nosotros buscamos constantemente ser como Cristo es. Entonces, de ahí viene, o creo que de aquí puede salir el hablar sobre el carácter de Jesucristo. ¿Quién era Él y cómo se comportaba Pero Él? antes de hablar del carácter de Jesús, dijiste una palabra que me trajo a memoria algo y es creyente. Creo que hay una diferencia entre alguien que es creyente y alguien que es cristiano. ¿Por qué? El creyente simplemente cree que Dios existe, cree que Dios es real y va eventualmente a la iglesia, pero sin ningún compromiso. Él sabe de la existencia de Dios y cree en Dios, pero no lo sigue. Y ahí es cuando entra lo que estaba comentando Daniel, de yo creo en Dios y decido unirme a Él y decido buscarlo y decido aprender y comienzo a imitarlo. Y entonces ahí es cuando paso de creyente a cristiano. El creyente cree, el cristiano acciona. Es importante también resaltar esto. Creo que eso viene también de haber conocido a Dios realmente. De hecho, nosotros buscamos eso. Buscamos realmente que las personas tengan un encuentro real con Dios, porque nosotros comenzamos a accionar, comenzamos a vivir la vida de Cristo cuando hemos conocido a Dios realmente, como una vez lo expresaba Jamniel. Cuando él en la predicación de Life, él mencionaba que algo muy importante para que la persona pudiera conocer cuál era su propósito era que necesitaba conocer a Dios. Y de hecho es algo que nosotros estamos llamando a la gente, a conocer a Dios, conocerlo no solamente de una manera intelectual, saber quién es. Es decir, si yo te pregunto quién es Dios, me vas a responder, bueno, es el ser supremo que creó todas las cosas. Esa es una definición muy corta. Pero yo hablo más bien de un conocimiento íntimo, de algo personal, que la persona misma de Dios se te revele, como podríamos traer en ejemplo, como lo predicaban hoy en la iglesia, al profeta Abraham, que Dios mismo se le presentó y él lo conoció. Y cuando lo conoce,
conoce lo que es agradable delante de él, conoce su ley, conoce su palabra. Y a partir de allí empieza esa acción, empieza ese andar como Jesús anduvo. Entonces yo creo que a raíz de eso tenemos que Jesús anduvo según la palabra de Dios, anduvo según la ley de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos caracterizar a Jesús, definir a Jesús? ¿Cómo era Jesús? Es importante. Entonces, nosotros acá anotamos algunas de las características de Jesús, pero no son todas, hay que aclarar. Es decir, el programa de hoy solo podemos abarcar algunas de ellas y creo que la que todo el mundo conoce. Todo el mundo siempre conoce esta o ha hablado de esta. Jesucristo, una de sus características o de su carácter es que Él era amor. La cosa es, con este punto, que me da mucha risa, el que algunos han inventado una imagen de Jesús que era solo amor. Entonces, convertimos a Jesús en un hippie. La característica de Jesús, su principal atributo o algo que es tan visible, que era el amor, porque Jesús amaba a las personas, si no, no hubiese llegado nunca a la cruz. Algo así como amor y paz, hermanos, todo Exacto. el tiempo. La cuestión es que nos enfocamos tanto en que Jesús era amor y es amor, que olvidamos el resto de las características, ¿no? Pero enfocándonos en este punto, Jesús amaba a la humanidad, la amaba. Y Jesús lo demostraba con hechos, lo demostraba con acciones. Pero el hecho de que Jesús fuese amor no impedía que el resto de sus cualidades se desarrollara. Es decir, soy amor, pero también soy honesto, también soy sincero, también digo la verdad, también me enojo, pero sigo siendo amor. Hay algo que yo leí ahora cuando venía para acá, que escribió Charles Spurgeon, el predicador inglés. Él decía que si Jesús aún estuviera hoy, no sería la criatura blanda que muchos pretenden que nosotros seríamos, sino que Él sería como nosotros lo vemos en la Escritura, en los ejemplos como en este caso cuando Él les advierte a los discípulos que se guarden de los fariseos. Trayendo a colación, cuñadito, no sé si voy a estar ahí de acuerdo conmigo, que el Señor Jesús, a pesar de que es totalmente cierto, como lo dice María, que Él mostró amor, misericordia, sobre todo con las personas que eran menospreciadas por la sociedad, ¿verdad? Pero también el Señor se mostró franco y directo, y tal vez podríamos decir hasta severo, con los fariseos de ese tiempo, es decir, con las personas religiosas de ese tiempo, los judíos de ese tiempo. ¿Qué puedes decirme al respecto? Es correcto. Y es parte de las características que vamos a desarrollar el día de hoy. Pero es así. Yo creo y leo en un Cristo que cuando llegaba era honesto, que cuando llegaba era la palabra exacta que estoy buscando era disruptor. Es decir, él cuando llegaba a un lugar siempre mostraba su carácter. Es decir, cuando llegaba algún fariseo ante él queriendo retarlo, Jesucristo en ese momento hablaba en base a la palabra, hablaba en base a argumentos. Y cuando lo querían hacer tropezar, lo querían hacer caer, que tenemos varios ejemplos en la Biblia, él siempre supo cómo responder. Y entonces hay personas que creen que nosotros como cristianos, parte del cristiano ideal es aquel que se deja de todo el mundo. Y entonces no, y que llegues a responder o que llegues a defender tus derechos o hablar con argumentos. Muchas personas como tienen un cristiano ideal errado, entonces dicen, este no es cristiano. Y míralo, y este no era cristiano. Y este no era el que estaba predicando en la esquina. Porque nosotros tienen un mal concepto del cristianismo. Hay algo que me gusta mucho si se acuerdan de la cita, por favor, díganlo, que dice en la palabra, y algunos arrebatándolos del fuego. Cuando nosotros los cristianos muchas veces denunciamos ciertas cosas o hablamos en contra de ciertas cosas, no es que estemos faltos de amor. Por el contrario, precisamente porque amamos a las personas, queremos hablarles la verdad.
y dicen, no, pero ¿cómo saben que tienen la verdad? Eso va a ser otro episodio de otro. Yo creo que me gusta siempre compararlo como cuando un papá está corrigiendo al hijo. Sí, siempre he utilizado ese ejemplo porque creo que es como que el que transmite lo que nosotros deseamos compartir con los demás. Es como que si tú eres un padre, el que nos estés escuchando, tú vas a permitir que tu hijo de pronto esté haciendo cosas que sabes que están mal. Tú vas a dejar que tu hijo de pronto juegue con armas mortales, que de pronto si tú tienes una pistola por allí, de pronto la agarre, o de pronto un cuchillo de la cocina o algo, que juegue con ello, o que de pronto te empiece a contestar mal, empiece a hablar malas palabras. De hecho, yo me he dado cuenta que aún los padres que de pronto son un poco, podríamos decirlo, libres a la hora de expresar sus palabras, ¿verdad? Muchas veces ellos cuando ven que sus hijos están hablando una palabra que no conviene, enseguida los reprenden. Como si algo interno les dijera a ellos, hey, no es correcto. Entonces de allí viene, queridos amigos, nuestra convicción. De ahí viene nuestra, podríamos llamarlo, nuestra reprensión. De ahí es de donde viene, porque no lo hacemos con el mero hecho de querer ofender a la gente por quererla ofender, sino como dijo María, lo hacemos precisamente porque queremos que la gente conozca la verdad. No queremos dejarlos en ese estado. Y en este caso no solamente aplica el ejemplo de los padres, ¿no? Como jóvenes también tenemos muchos amigos. Y entre esos siempre hay amigos que cuando vamos a pedir algún consejo, yo no sé si a alguien más le ha pasado, pero yo doy gracias a Dios por las amigas que tengo, que llego y les digo algo que me está ocurriendo y casi siempre me terminan reprendiendo si estoy mal. Si no estoy bien me dicen, hey, no, ¿qué pasó? Pero, y digo que doy gracias porque muchas veces ellas me ayudan a ver las cosas también, así como los papás lo hacen, pero llevándolo al terreno de la amistad. El amigo que te ama, la Biblia lo dice, mejor es el amigo que te hiere al enemigo que te besa. Es preferible alguien que te diga la verdad porque te ama que alguien que simplemente te alcahuetee todo lo que tú quieras hacer. No, que esto está mal. Ay, perfecto, sí, dale, anda. Buenísimo. Eso no es amor. Y nosotros si hablamos lo que hablamos y decimos lo que decimos, también es porque amamos. Y eso es importante. Jesús decía las cosas porque Jesús amaba. Yo creo que en algo que podemos concordar todos para cerrar este ciclo, o sea, esta parte de la conversación. Creo que en algún momento nosotros como jóvenes, ¿verdad? Nos hemos sentido como que muy reprendidos por nuestros padres y muy cuidados por nuestros padres. Y cuando digo muy me refiero a muy cuidados por nuestros padres. Que no hagas esto, que no hagas aquello. Pero, hermanos, si nosotros excavamos más profundo de dónde vienen todas esas cosas, viene de un deseo por querer que el hijo esté bien, de un amor paternal. Y entonces de allí, insistimos, es de dónde viene nuestro deseo. Así es. Entonces, pasemos a la segunda característica del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Anotamos que Jesucristo es santo. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, la definición de santidad, que es que está apartado para Dios. Es lo que todos conocemos por santidad y es lo que podemos encontrar por definición de santidad. Algo que está apartado y consagrado para Dios. Y Jesús sí, estaba apartado y consagrado, pero otra característica dentro de la santidad de Jesús era que Jesús aborrecía ciertas cosas. Jesús aborrecía la injusticia, Jesús aborrecía el pecado, Jesús aborrecía cosas también, es parte de la santidad. Que cuando yo amo a Dios, comienzo, como decíamos que el cristiano se parecía a Jesús, si yo me parezco a Jesús también en su santidad, comienzo a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Hay un pasaje en la Escritura que trae a colación precisamente eso que acabas de decir. Y nosotros sabemos que creemos totalmente aquí los que estamos presentes y esperamos también que los que nos ven lo crean igualmente, que Jesús es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él posee todas las características del mismo Dios. María decía que Él aborrece el pecado porque es santo. Porque Él es justo, es tan correcto, es tan bueno. Es algo que es de su propia naturaleza. Y hay un pasaje en la Escritura que más bien es una profecía, que está en el
en la epístola a los Hebreos y que el autor de Hebreos trae a colación en su argumento de que Jesús es superior a los ángeles. Porque él dice que Dios el Padre dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o es eterno, como dice en otra versión. Tu cetro, cetro de equidad. Has amado la justicia, dice, y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Me gusta esa frase que dice: has amado la justicia. Y ahí está hablando de Jesús, está hablando del Hijo de Dios. Y dice que Él amaba la justicia. Nosotros en el Salmo 11 podemos encontrar que está escrito también que Dios, cuando Él trae sus juicios, por así decirlo, a los pecadores, Él lo hace es porque Él es justo. Y esa es la misma característica que Él comparte con su Padre. Entonces, evidentemente, nosotros podemos ver eso reflejado en las reprensiones que le hacía a los fariseos. Por ejemplo, cuando el mismo Señor entra en el templo, ¿cierto? Nosotros podemos ver ahí quizás muchas personas que, no, como decía Jamniel al principio, que no tienen un concepto de Jesús tan profundo, ¿verdad? De pronto van a ese pasaje, ven a Jesús que empieza a voltear las mesas, que empieza a dar latigazos por allá y piensa decir: oye, ¿dónde está el Jesús de amor? Pero eso tiene una explicación. Él sentía celo de lo que estaba ocurriendo allí, porque la gente que estaba en el templo lo habían convertido en un mercado o en una cueva de ladrones, como él mismo lo hace. Los está denunciando porque están haciendo algo que está mal, que va en contra de la justicia que Dios ha establecido en el universo. De esos podríamos decirlo, principios morales que Dios ha establecido en el universo. Bueno, eso nos lleva también a deducir que Jesús era manso y era humilde de corazón, recordando lo que la palabra nos enseña. Pero también vemos que Jesús era controversial. Ciertamente, yo pienso en ese pasaje que mencionaba hace un rato, donde él dice que él ama la justicia y que aborrece el mal. Y eso me trae a recuerdo una frase que el pastor Paul Washer decía. Él decía que si tú amas algo, necesariamente tienes que aborrecer. Es como una consecuencia, un resultado. Supongamos que de pronto a María alguien le va a hacer algo. Inmediatamente Jamniel no le va a gustar eso. Eso le va a molestar. Espero. Para nada me va a gustar. Más te vale. Tranquila, amor. Eso es algo que sale innatamente. Okay. Uno quiere proteger a la persona que ama. Exacto. Wow, Te profundo. amo. Y palabras comprometedoras. Precisamente trayendo eso a colación, creo que eso es algo que el mismo Señor Jesús reflejó en un momento dado cuando Él va al templo, ¿verdad? Yo creo que muchas personas que, como decía Jamniel al principio, no tienen un concepto claro de quién es Jesús, de pronto leen este pasaje, leen esta historia y de pronto dicen: pero bueno, ¿y dónde está el Jesús de amor? ¿Verdad? Porque nosotros vemos a un Jesús acá que Él está entrando en el templo, empieza a voltear las mesas, empieza a liberar a los animales que ellos tenían allí para vender, para los sacrificios, y empieza a agarrar un látigo y a pegar a las mesas y a botar todo. Y entonces vemos ahí a un Señor con una actitud ya no tan, podríamos decir, tranquila, sino una actitud severa. Porque, como ahí mismo lo explica en la Escritura, para que no lo malentiendan, Él estaba sintiendo celo por la casa de Dios. Y otro lugar, otra historia bíblica, donde podemos ver que Jesús era controversial, es que según las normas de esa época, el día sábado era un día de reposo, era un día donde no se hacían ciertas actividades. Y él aún sabiendo eso, él hacía milagros en esos días. Era controversial porque las normas nos decían de que ese día tú no podías hacer nada, ni siquiera sanar a una persona, en su caso. Entonces, las mismas personas de la ley empezaron a acercarse a él, a buscarlo, a perseguirlo, a decirle: tú, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces vemos de que Jesús no se adapta a las normas.
a él, sino de que él fue controversial en su momento y hacía lo que el Señor le mandaba. Y no solamente ahí fue controversial. Me gusta ver que Jesús no solamente era controversial con lo que hacía, sino con lo que decía. Y el miércoles en el servicio de oración nuestro pastor estaba leyendo un relato en el que la gente le preguntaba a Jesús quién era él, y él decía abiertamente: yo soy el Hijo de Dios. Y ellos agarraron piedras y lo iban a apedrear, y porque vieron y cuando él vio, ok, ay, Sí. ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ya te acordás. Creo que sí. Ahora me dio pena. No te puedo mirar. Me dio pena, pa. Ay, que me da pena, pa. Algo que me gusta de Jesús es que él no solamente era controversial con lo que hacía, sino también con lo que decía. Y el miércoles, en el servicio de oración, nuestro pastor estaba leyendo un relato en el que a Jesús le preguntaban: ¿y tú quién eres? Y él decía: yo soy Cristo. Y las personas agarraban piedras y lo iban a apedrear, y él seguía hablando y les decía: pues, bueno, si no han creído por lo que yo digo y por lo que yo he hecho. Y él seguía hablando. Incluso quisieron llevarlo arrestado y él no cayó. Él siguió hablando, aunque no estaban de acuerdo con lo que él decía. Entonces me gusta ese Jesús controversial, que saben que yo tengo la verdad porque yo soy la verdad. Yo sé lo que estoy diciendo y ustedes no me van a callar ni siquiera porque me apedren. Y me encanta ese Jesús que leo. Creo que todo esto es a raíz de una convicción que estaba arraigada en su corazón. Hay un salmo que dice, si no recuerdo mal era el 40, que dice, en tu voluntad me deleito, oh Señor, me deleita hacer tu voluntad, parafraseándolo. Y dice, porque tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, yo quisiera traer a colación ese punto. Creo que esto nos lleva al siguiente punto, y es la ley de Dios. Jesús actuaba como él actuaba porque él seguía la ley de Dios. Él vivía la ley de Dios. Esa ley que nosotros podemos ver en la misma escritura, reflejada en la misma escritura que Dios le dejó al pueblo de Israel, pero no solamente era una ley escrita o revelada a ellos precisamente, sino que es más bien una ley universal que nosotros podemos ver en todo el mundo, ya que si nosotros nos podemos leer los 10 mandamientos, podemos encontrar allí que la gran mayoría, sobre todo los mandamientos dirigidos al hombre, en este caso, como no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, son cosas que en la vida cotidiana nosotros de alguna manera, los que no, como dice el apóstol Pablo, los gentiles que no teníamos esa ley por escrito, de alguna manera nuestra conciencia sabe que es así, sabe que es malo, porque Jesús mismo reflejaba el carácter perfecto de la ley de Dios. Entonces eso nos lleva al siguiente punto de que el Señor era franco y directo cuando hablaba. Y yo creo que nosotros tenemos ejemplos en la Escritura de cuando el Señor habló francamente, sin importarle muy probablemente o seguramente lo que la otra persona pudiera pensar. Me da mucha risa que digan que el ser sinceros, siempre apoyado en las Escrituras, ¿no? Quiere decir que soy falto de amor. Y no, y es como lo que decíamos hace un rato, Jesús fue extremadamente franco, sin ser, ¿cómo llamarlo? Sin tener un discurso de odio, porque él le decía a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera todo muy bien, pero por dentro están llenos de pudredumbre, están llenos de huesos, están llenos de... Y era directo, y qué palabra tan dura y tan difícil, pero hoy en día nosotros no podemos decir esas cosas porque comenzamos a hablar como Jesús habló y nos dicen que somos unos faltos de amor. O sea que porque Jesús fue franco, Jesús no amó a nadie. Jesús le quitamos la etiqueta de amoroso solamente porque dijo sus verdades a quien se las tenía que decir. A quien se las tenía que decir. Ese es el punto, esa es la clave. Es que él fue franco y directo con la persona que merecía ser así. Respondió conforme a la hipocresía de esa gente, porque estaban siendo hipócritas. No, y también vemos de que fue franco al llamar pecado al pecado. Y es algo que hoy en día las personas quieren condenar. Es decir, cuando nosotros, según la palabra de Dios, que es nuestro manual, decimos de que algo es pecado, las personas se exaltan y dicen, no, ¿por qué?
no me quieren ser, no quieren que yo sea como soy, son intolerantes. No, pero la palabra cuando nos dice de que algo es pecado y está mal delante de los ojos de Dios, nuestro deber como imitadores de Cristo es ser como Él. Y se me viene un ejemplo cuando estaban apedreando a la mujer. ¿Qué le dijo él? Vete y no peques más. Él no estaba justificándola. En su momento, ella cometió su falta. Jesucristo le dijo, estás pecando, pero ya no peques más. Y es el mismo mensaje que nosotros llevamos al mundo. De que sí, pueden estar cometiendo faltas, pero está el amor de Dios, está la sangre de Cristo Jesús que te limpia para que no sigas pecando más. Ese es nuestro mensaje. Y eso nos lleva también al punto de que Jesús era justo y equitativo. Y ahorita vemos mucho que se habla sobre la igualdad. No, todos quieren igualdad, pero realmente lo que nosotros necesitamos no es igualdad, necesitamos justicia y equidad. ¿Y cómo vemos esto? Jesús, cuando encontraron a la mujer en adulterio, que es lo que acaban de mencionar, y decían, esta mujer estaba en adulterio, hay que apedrearla, y todo el mundo tiene una piedra en la mano, Jesús hizo algo. Jesús dijo, bueno, como todos aquí son unos pecadores, vamos a apedrearlos a todos. Sino que dijo, ¿quién está libre de pecado? Tira la primera piedra. Como nadie tenía pecado, nadie pudo tirar la piedra. No los puso en una condición de igual, sino también de equidad, de justicia. Él dijo, esto no es justo porque todos ustedes son unos pecadores también, no pueden lanzarle piedras a ella. En otras palabras, ustedes también tendrían que ser apedreados según la ley. ¿Pero qué fue lo que hizo? Él fue justo y dijo, pues, vamos a apedrearla, que la lance el que esté libre de pecado, porque el que lanzara la piedra también tendría que haber sido apedreado. Es así de sencillo. Ahí sí había igualdad. Ah, bueno, vamos a apedrearla a ella por pecadora. ¿Quién más se anima a lanzar? Vamos, lanza la piedra. ¿Quién da más? Y yo creo que lo más gracioso es que de todos los que estaban ahí, él era el único que era digno de lanzar la piedra y no lo hizo. Y también nos lleva a decir, fue perfecto. Jesús fue y es perfecto. Algo que decía Jamniel me llama la atención sobre que pudiendo él condenarla, justamente, no lo hizo. Y es que de ahí es donde se basa nuestro mensaje, que es un mensaje de amor y de reconciliación, de que Dios termina perdonando el pecado, termina asumiéndolo, como lo decía este hombre más lucado en el libro de Manos de la Gracia, ¿cierto? Él termina asumiendo el pecado. Él mismo decide asumir la culpa en lugar de los culpables, de los pecadores, y termina eximiéndolos de toda culpa. Y me llama la atención es porque hay muchos que, como decíamos al principio, nos catalogan de intolerantes y de faltos de amor, cuando en realidad lo que queremos es rescatarlos de algo mucho peor, de algo mucho más grande que quizás ellos no saben. Me recuerdo algo así como la oración del Señor en la cruz, de que el Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente creo que eso transmite mucho, espero que eso pueda transmitir lo que realmente nosotros queremos compartir a los demás. Eso nos lleva a ver también cómo nos catalogan, cómo nos perciben. Y una de las cosas, además de idealizarnos, ¿no? Porque creo que al hablar de cómo sería para el mundo un cristiano ideal, creo que tiene mucho que ver con un cristiano mudo. Realmente quieren un cristiano mudo. Un cristiano que no hable, un cristiano que diga sí a todo y que no intervenga en absolutamente nada. Pero que sea amor. Pero que sea amor. Exacto, amor y paz para caerle bien a todo el mundo, ¿no? El hippie. Y una de las cosas que nos dicen mucho es que somos intolerantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos o no somos intolerantes? Es decir, Jesucristo fue intolerante al pecado, pero no a los pecadores. Entonces, creo yo que ese es nuestro norte como cristianos. Ser intolerantes con el pecado, es decir a lo bueno bueno, a lo malo malo. Pero siempre llevando el mensaje, o eso es lo que nosotros siempre hacemos, llevar el mensaje de salvación.
un mensaje que proclama reconciliación con Dios, que es a lo que nosotros llamamos a hacer. Como dice el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, si no me equivoco, dice el apóstol, porque nosotros hemos recibido, somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios mismo hablara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y algo que también hay que aportar en este punto es que somos intolerantes al pecado, no a las personas, ¿verdad? Y aquí pues voy a contar algo. Dentro de mi círculo de personas, de conocidos, de amistades, he tenido personas dentro de ese círculo que son, por ejemplo, homosexuales. Y lo han dicho abiertamente y yo me he relacionado con ellos y los saludo y conversamos, en fin, nos relacionamos. Pero eso no quiere decir que yo tenga que callar lo que yo creo para poder relacionarme con esta persona. Siempre fui muy franca de decir, mira, yo soy cristiana, yo entiendo tu creencia, no la comparto, no puedo compartirla porque mi fe, pues no, eso va en contra totalmente de lo que creo. Está mal para nosotros. Pero eso no quiere decir que no me pueda relacionar contigo. Y hay una diferencia entre como yo relacionarme contigo, tener contacto y hacerte saber cuál es mi posición, mi postura ante lo que tú crees. Y eso no quiere decir que soy una intolerante. Intolerante sería que por el hecho de que me diga, oye, soy homosexual, ay, sabe que ya no, ya, te dejo de hablar, te borro de Facebook, te dejé de seguir en Instagram. O sea, hay niveles. Una intolerancia a lo que practicas, a lo que crees puede ser, porque pues somos intolerantes al pecado y somos intolerantes a lo que la Biblia llama pecado. Eso es una cosa. Pero no es como que intolerantes porque no. En nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, nos relacionamos con muchas personas que tal vez no creen lo mismo que nosotros y nos tratamos con respeto, igualito los amamos, pero no compartimos sus creencias y eso no nos convierte en personas intolerantes hacia otras. Simplemente tenemos una creencia, convicción, que nos hace ser y pensar distinto. Cosa que reflejó nuestro mismo Maestro Jesucristo en toda su vida. Un seguimiento a la ley de Dios. Y precisamente a eso es a lo que nosotros nos abocamos y ahí es de donde viene nuestra convicción. La ley de Dios. Lo que nosotros tenemos como la palabra revelada de Dios que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que este podría ser, siguiendo todo el tema que hemos tratado hasta ahora, yo creo que esta podría ser la raíz, ¿no? Y yo creo que ustedes aquí saben muy bien lo que muchas personas piensan al respecto. Oh, para nosotros es real, para nosotros sí, pero ¿y si para mí no es así? Tú puedes creer que de pronto, al día de hoy, matar está mal, pero ¿y si para mí no? Por ejemplo. Y me hace gracia el hecho de que muchas personas, trayendo a colación el tema del aborto, que es un tema que ahora está muy, muy tocado en redes sociales y en el mundo entero. Yo, en cambio, en mi opinión, yo pienso que aunque muchas personas, algunas madres, sean totalmente capaces de decir que ese ser que se está formando allí no esté vivo, como que para tratar de justificar pues el hecho de que lo quiero eliminar de mí, aún así es un ser que viene y lo voy a utilizar y lo voy a desechar como basura simplemente por un momento de satisfacción carnal que tuve, simplemente por satisfacer algo del momento y el otro va a pagar las consecuencias. Realmente a veces no medimos el peso de nuestro pecado. Y eso es a veces lo que a mí me da a entender la gente, que se lo toman tan normal, pero para nosotros es algo tan horroroso, porque ahora que hemos conocido la verdad, lo vemos claramente. Así como cuando las personas se asombran, cuando de pronto un ladrón entra en la casa y se lleva todo. Otra forma en la que nos catalogan a los cristianos, vamos a hablar de otra, es de ignorantes. Es decir, en muchas ocasiones las personas al oír sobre nuestra fe, al oír sobre nuestras creencias y por qué nos comportamos como nos comportamos, tienden a decirnos ignorantes, desconociendo en muchos casos que nosotros nos basamos, o nuestra creencia en Cristo Jesús se basa en hechos históricos confirmados. Bueno, dentro de ignorantes, en más de una oportunidad, yo creo que todo el mundo, todo cristiano se ha topado con esto, de debatir con alguien
y te dicen, se burlan. Es como, pues yo tengo la verdad porque yo estoy usando ciencia. Pues déjenme decirles, queridos amigos, que los cristianos también tenemos argumentos históricos que no fueron escritos por cristianos, que avalan muchas cosas de lo que nosotros creemos hoy en día. Además de eso, también nos tildan de ignorantes, pero muchas de las cosas que utilizamos hoy en día hablando de la ciencia, muchos argumentos, fueron hechos por cristianos. Por ejemplo, la teoría de la herencia genética. Pues fue escrita por un cristiano realmente. Y el método científico también fue inventado por un cristiano. El método científico que se sigue utilizando hoy en día como la forma en la que una persona puede verificar si algo es científicamente cierto o si es comprobable científicamente, fue creado por un cristiano, por una persona que creía firmemente en Dios y que de hecho podríamos decir que su curiosidad por Dios lo llevaba a investigar el mundo que Dios había creado. Y esto nos lleva a pensar o a hablar. ¿Por qué nosotros nos comportamos así? ¿Por qué nosotros actuamos así? Hay un versículo que a mí me gusta mucho que está en Efesios 5. En Efesios 5, 6 en adelante, y dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hablando sobre lo que dice acá, dice que no participemos de las cosas de las que el mundo participa. Nos dice que hay frutos que provienen del Espíritu, que es la justicia y es la verdad. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como hijos de luz, tenemos un código moral que fue dado por Dios desde hace muchísimo tiempo atrás, un código moral que no ha cambiado con los años, un código moral que sigue intacto y es lo que rige nuestra vida. A diferencia, y debo decirlo, de lo que rige el código moral o el pensamiento de la sociedad, y es que no tienen un fundamento como la palabra del Señor, sino que se mueve según deseos, según corrientes, según modas, pero que no están fundamentadas en nada y pueden cambiar. Porque hoy puedo creer que, como les decía cuando conversábamos, hoy puedo creer que el jugo de melón es malo, pero resulta que de tanto probar el jugo de melón todos los días de aquí a 5 años, resulta que ya me inmunicé y ahora me gusta. Entonces los deseos cambian, pero la palabra del Señor no cambia. Así que nosotros defendemos lo que creemos que es la verdad, y la palabra del Señor es la verdad, no solamente para nosotros, es la verdad. Amén, así es. Otra cosa también que el pasaje arroja es que la luz es lo que manifiesta todo. El Señor Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Y es como si ese carácter perfecto que Él reflejara fuera como una luz brillante que resaltaba en medio de tanta oscuridad. Y precisamente eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Como me comentabas tú esta otra vez, que nosotros, como enseñaba Jesús, que somos la luz del mundo, que una ciudad asentada sobre un monte pues no puede esconderse, ni tampoco se enciende una luz ni se pone debajo de un cajón, sino que en el candelabro para que todos la vean. Y el pasaje de Efesios menciona que la luz es lo que manifiesta todo, lo que está en la oscuridad.
Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento y lo que queremos aclararle a todos, sobre todo a los jóvenes que de pronto están confundidos con tantas ideologías, con tantos temas, con tantas doctrinas que estamos viendo ahora, tantas enseñanzas que estamos viendo hoy en día. Un poco de luz, creo yo, es lo que se necesita, y es precisamente por eso, con ese propósito, hemos creado este espacio. Es correcto. Empezar a mostrar la luz de Cristo a través de redes sociales, porque nosotros como jóvenes estamos muy expuestos a este medio de comunicación. Hay muchas personas que están exponiendo su ideología, la ideología de género, el proaborto, cosas que nosotros podemos considerar que ante la luz de la palabra no son correctas. Y esas personas tienen espacios que están llenando de sus pensamientos, de sus ideas, a aquellos jóvenes que puedan consumirlos, que todavía están formando sus propios caracteres. Y es una edad muy complicada. Entonces agradecemos a Dios que nos permite tener este espacio para hablar, para hacer luz y mostrar que más allá de cómo nos quieren ver o cómo quisiera el mundo que nosotros fuéramos, ese cristiano ideal, ese cristiano hippie, que es solo amor, que solo es dar abrazos, que solo es aceptación, vente, aunque estés pecando. Hoy, el día de hoy, hablamos y mostramos a través de la palabra cómo nosotros como imitadores de Cristo, Él nunca lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Mostramos ese amor por la palabra de Dios que el mismo Jesús mostró, como está escrito en el Salmo 40, y tu ley está en medio de mi corazón. Hablando sobre influencers y sobre jóvenes expuestos a redes sociales, recientemente creo que pudimos observar la noticia de Camilo y Eva Luna, más que todo la entrevista que dio Camilo sobre el nombre de su hijo y la reacción que muchos cristianos tuvieron frente a esta noticia. Más allá de hablar sobre él y sobre lo que dijo o no dijo, nos quisiéramos enfocar en lo que los cristianos dijeron al respecto. Muchos cristianos hablaron abiertamente sobre por qué estaba mal. Dijeron con cita bíblica, con textos bíblicos, por qué lo que él dijo no tenía nada que ver con la religión cristiana, por qué no tenía que ver con la palabra del Señor. Y muchos cristianos salieron en su defensa, salieron diciendo que pues eran unos faltos de amor por decir estas cosas y criticaban. Y uno, recuerdo que comenté dando mi apoyo a uno de los cristianos que hablaron sobre esto, no recuerdo ahorita el usuario, pero bueno, se los dejamos por ahí en la descripción si nos acordamos. Pero recuerdo que comenté dando el apoyo diciendo que estaba muy bien hecho el post, realmente tomó su tiempo para investigar, leer la entrevista, escucharla, leer la palabra, comparar. Y yo dije, me preocupa que más que utilizara el vocabulario de inclusivo, sí, el lenguaje inclusivo, el que tomara su nombre de una religión hindú, porque realmente no tiene nada que ver con la creencia cristiana. Y alguien salió y me dijo, ignorante, que me dejara de ver el ombligo, que nosotros teníamos que investigar más sobre el tema. Y otra persona que además era cristiana me dijo, qué ocupada estás juzgando a los demás. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar cuando apoyan abiertamente a los cristianos que hablan la verdad en redes. Sí, es que es parte de la persecución que nosotros vivimos en esta nueva era. Y en la palabra está que vamos a sufrir persecución por hablar la verdad. No os extrañéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si fuera alguna cosa extraña, decía el apóstol Pedro. No es algo que debe tomarnos por sorpresa. Pero no por eso pues callamos, sino que buscamos declarar la verdad como el Señor lo dijo y ser luz en este mundo, porque a fin de cuentas, ¿de qué sirve la sal si pierde su sabor? ¿Cierto? Y algo que dijeron, no juzgar. ¿El cristiano está llamado o no a juzgar? Es una pregunta interesante porque
si nos vamos a eso, nosotros podríamos decir que desde cierto punto de vista todos los días juzgamos cosas. Es decir, todos los días estamos distinguiendo cosas, juzgando cosas. Si esto está así, si esto no es así. Es algo normal. El problema es que cuando en la Biblia, porque sé que siempre pueden aparecer personas que dicen, oye, pero está escrito, no juzgues para no ser juzgado. Sí, pero es en un sentido, como en el ejemplo que tú dabas de la mujer, cuando aquellos hombres, aquellos judíos, ellos querían, la estaban condenando, la estaban juzgando. Pero ellos no se estaban midiendo con esa misma vara. ¿Verdad que sí? Como enseña el Señor. Esa misma vara que ellos estaban utilizando para medir se aplicaba a ellos. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Sí, pero nosotros no estamos queriendo juzgar ni condenar, pues no somos Dios, sino que reprendemos las cosas que sabemos y que de alguna forma la gente sabe que están mal. Y eso es lo que pretendemos hacer. Y estamos en un momento donde es crucial poder alzar nuestra voz a través de redes sociales, a través de el tú a tú, de hablar de lo que Cristo está haciendo. Porque también poniendo un ejemplo, ¿no? Actualmente podemos caer en diferencias entre congregaciones, no, hermanos, ahorita el mundo, lo que nosotros vemos ahorita en el mundo, miren, nos indica que la venida de Cristo está pronta. Es así de sencillo. Actualmente hay una agenda, hermano, una agenda que se quiere meter en nuestros niños. Lo podemos ver en series de televisión, en comiquitas, en Netflix. ¿Qué serie de Netflix no tiene la ideología de género por ahí? Y si no lo metieron en su primera temporada, tenlo por seguro que lo van a meter en la segunda o en la tercera, pero van a meter la ideología de género. En todos los medios de comunicación. En las escuelas. Aquí mismo en Venezuela se están discutiendo leyes a favor. Cuando dicen sus propios nombres, ideología de género, inclusión, pero nosotros lo que vemos es todo lo contrario. Esas leyes aportan a lo contrario, es decir, van en contra de ellos mismas. Pero ya eso podría ser un tema para otro podcast. Algo importante que resaltar ya para terminar es que acá en el pasaje que leímos en Efesios 5 dicen, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Me enseña la palabra que nosotros debemos juzgar todo. Con justo juicio. Con justo juicio, exactamente. Pero también quiero hacer un llamado a aquellos cristianos que por temor a lo que puedan decir no han levantado su voz y no se han pronunciado ante ciertas cosas. Dice la palabra acá mismo, y mirad pues con diligencia cómo andéis. Y un poco más abajo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay una invitación, aprovecha bien el tiempo. Aquellos que están ya predicando la palabra de una forma abierta y están siendo objeto de burlas, de ataques, mis respetos, además de mi apoyo en oración y a cuanto cristiano me encuentre, mis comentarios y mi like y mi compartir y todo lo que pueda. Animarlos a que sigan haciendo la obra porque hay un pueblo que los respalda y hay una palabra que los respalda, pero también aquellos cristianos que no se han animado por temor, los animamos a que también utilicen todo lo que tengan a la mano para poder predicar y promover la verdad del evangelio, pero también para juzgar con justo juicio conforme a la palabra del Señor y para que lo más importante en todo, Cristo sea siempre glorificado. Amén. Amén. Entonces, ¿van a decir algo más? Sí, yo quería traer también a colación el hecho de que también a los hermanos que nos puedan estar viendo y de pronto se han sentido influenciados por esta corriente de pensamiento. Nosotros los animamos también, creo que es un sentimiento compartido, los animamos también a examinarse a sí mismos, a examinarse, como dice la Escritura, realmente está bien lo que estoy haciendo, realmente mi cristianismo es el verdadero cristianismo. Los llamamos a hacer un autoexamen, como en nuestra iglesia siempre nos animan a hacer para saber si realmente estamos caminando en el camino verdadero, como decía David en el Salmo 139, examina todos mis pasos, prueba mi corazón
y ve si voy en mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Bueno, yo creo que con esto nos despedimos. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias te damos por cada hermano en la fe que ha prestado todas las plataformas, todo lo que tiene a su alcance para predicar y promover tu evangelio, Señor. Te pedimos que tú le des fortaleza para que pueda seguir, Señor, hablando lo que tú deseas que nosotros como hijos hablemos. Y también oramos por aquellos, Señor, que no se han atrevido a levantar sus voces por temor, para que en ellos arda el deseo de compartir tu palabra. Y por aquellos, Señor, que se han desviado tal vez o se han dejado influenciar por la corriente de pensamiento actual, te pedimos, Señor, que tú traigas claridad a sus corazones, a sus mentes, en el nombre de Jesús, y que todos, Señor, como un solo cuerpo te podamos glorificar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, los esperamos en la próxima semana. Los días jueves estamos estrenando estos capítulos, jueves 7 de la noche. Y los esperamos. Así es, amigos, que espero que les haya gustado este primer programa. La verdad es que creo que es nuestra primera experiencia, al menos la mía sí. Pero los animamos a seguir hacia adelante y que, bueno, que el Señor sea glorificándose a través de esto, y si en algo hemos podido ayudar, sea la gloria para Dios. Y también síganos en nuestras redes sociales, @life.gj en Instagram y EP Casa de Dios, la cuenta de la iglesia. Y también les animo a que le den like a este video, lo comenten si algo les habló Dios a su vida, si tienen alguna opinión al respecto, suscríbanse al canal, no olviden compartir el link con todos sus amigos y nos vemos el siguiente jueves. Chao. Nos vemos.